Shalom, sean bienvenidos una vez más a este canal Tesoros Escondidos, excavando en busca de la verdad. El día de hoy vamos a estudiar un detalle en la historia del nacimiento de Jesús, por qué es tan importante y qué es lo que nos revela acerca de la misión de Jesús en esta tierra. Vamos a estudiar, acompáñenme. La historia del nacimiento de Jesús la vamos a encontrar relatada en los evangelios en el Nuevo Testamento. Vamos a leer un poco de esta historia y después vamos a regresar en el Antiguo Testamento a esta palabra que vamos a estudiar el día de hoy. La historia que vamos a leer es en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Cuando dice la misma región, se está refiriendo a la misma región donde Jesús iba a nacer. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores, y aquí es donde nos vamos a centrar un poco en la historia de los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de todo lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Por qué Jesús tenía que nacer en Belén? Esa es una de las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo fue que se dio? José y María vivían en Nazaret, al norte de Israel. Belén está más al centro. En este mismo capítulo, un poco antes, nos dice el por qué. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Todo este camino que recorrieron José y María no fue pura casualidad. Dios estaba planeando, porque en las profecías del Antiguo Testamento se había sido muy específico en dónde tenía que nacer el Mesías. Y no fue simplemente casualidad, sino que había un motivo por el cual el Señor Jesús tenía que nacer en Belén. Y no nada más en Belén, sino dentro de la ciudad de Belén, una área que se llamaba Efrata. Y esto lo vamos a encontrar en Miqueas capítulo 5. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Betel o Betlehem quiere decir casa de pan. Esta palabra pan la estudiamos ya en uno de nuestros videos. Les voy a dejar la descripción de este video aquí abajo. Simplemente quiere decir casa de pan. Efrata viene de la raíz para, que quiere decir fructífero, dar fruto. Por eso se le considera una área agricultural. Ahí mismo en el libro de Miqueas, en el capítulo 4:8, se nos da todavía otro detalle acerca del nacimiento de Jesús. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Entonces tenemos la ciudad de Belén, tenemos esta área agricultural conocida como Efrata, y dentro de Efrata tenemos la torre del rebaño. La palabra en hebreo, o palabras, porque son dos palabras, es Migdal Eder. Esta primera palabra, Migdal, quiere decir torre, y viene de la raíz Gadal, que quiere decir engrandecer o hacer grande. Si vemos una torre, obviamente que es el lugar que se hizo grande, por decirlo de cierta manera. Y la palabra Eder quiere decir rebaño. Viene de la raíz Adar, que quiere decir ordenar o arreglar algo, en el sentido quizá de que estaban arreglando o ordenando las ovejas. Esta zona de Migdal Eder, hay un historiador, Eusebio, de más o menos el siglo IV después de Cristo, escribe que esta zona se encontraba más o menos a 1 milla romana de la ciudad de Belén. Era una zona de ganado y era una zona que estaba cerca
del nacimiento de Jesús. Esta palabra Migdal Eder la vamos a encontrar traducida a veces como el nombre del lugar, como Migdal Eder, o a veces hay unas versiones que lo traducen como Torre del Rebaño, y lo vamos a encontrar en una historia muy importante que vamos a ver un poquito más adelante. Pero la palabra, quiero que vean cómo la traducen. Génesis 35:21, y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. La versión de la Reina Valera lo tradujo aquí como Migdal Edar, pero es Migdal Eder. La Biblia de Jubileo tradujo una palabra y la otra la dejó en hebreo, Torre de Eder. La Nueva Versión Internacional, Torre del Rebaño. La versión Biblia Libre la tradujo como Torre de Vigilancia en Eder, y la Reina Valera Antigua la puso como una sola palabra, Migdal Eder. Muchas veces en la palabra, cuando encontramos lugares, a veces lo ponen tal como se pronuncia en hebreo, y hay otras versiones que lo traducen como el. De cualquier manera sabemos que era este mismo lugar, Migdal Eder, ya sea que se ponga como un nombre, Migdal Eder, o que se traduzca como Torre del Rebaño. Incluso nos dan un poco más aquí de información como Torre de Vigilancia del Rebaño, que eso era lo que se hacía en este lugar. Esta ciudad de David se llama así porque era perteneciente a David. Cuando empezó a hacer todos los preparativos para la construcción del templo, que él no construyó sino terminó construyendo Salomón su hijo, él preparó todo, y una de las cosas fue este lugar de Migdal Eder, que dejó específicamente para que aquí se criaran todos los animales que iban a ser utilizados para los sacrificios del templo, porque sabemos que el templo tenía que tener sacrificios constantemente, y era este lugar que no estaba tan lejos de Jerusalén donde se criaban estos animales. Ahora, ¿por qué se considera que este era un lugar especial? Aquí había varias torres donde se vigilaba a los rebaños. Cuando en Israel había un rebaño normal, simplemente el pastor se iba con el rebaño y los cuidaba así, pero este lugar en específico tenía torres, porque estos animales no eran animales comunes y corrientes, eran animales que iban a ser usados para los sacrificios del templo, y la ley decía que todos estos animales tenían que ser sin mancha y perfectos. Si tú andas con un rebaño y en este rebaño alguno de los animales se quiebra la pata o algo así, eso los descalificaba completamente para el sacrificio. Entonces es por eso que en esta área se cree que había todas estas torres para que los pastores estuvieran vigilando el rebaño y ver si alguna de las ovejas o alguno de estos animales estaba en peligro y correr a ayudarlo. Se cree que es en este lugar, por la profecía de Miqueas, que es donde el ángel se les aparece a los pastores y les revela el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿por qué a los pastores? ¿Por qué no a otro grupo de personas con otro oficio? Estos pastores no eran unos pastores cualquiera, ellos estaban entrenados para vigilar que todos estos animales fueran perfectos y fueran aptos para sacrificio. Es en este lugar donde se les revela a los pastores que iban a encontrar a un bebé envuelto en pañales, como lo menciona la versión de la Reina Valera o algunas otras versiones. Ahora, no hay nada fuera de lo común encontrar un bebé en pañales. En griego se menciona esta palabra, que no son pañales comunes y corrientes, sino son unos trapos o unas tiras donde se envolvía no a los bebés, sino a los animales para el sacrificio. Si un pastor iba a llevar a estos animales de Migdal Eder a Jerusalén, los envolvían en estas tiras para que el animal no sufriera ningún percance en este viaje, porque si en el camino el animal había sufrido un accidente, ya no iba a ser apto para el sacrificio. Entonces, cuando el ángel les dice a los pastores que van a encontrar específicamente al bebé envuelto en estas tiras, ellos empiezan a reconocer que este no es un niño común y corriente. Ellos saben que es algo que van a encontrar relacionado con el trabajo que ellos hacían todos los días. No eran unos pañales comunes y corrientes, sino era algo fuera de lo común. Es por eso que era una señal. La tradición judía, la literatura judía, menciona este lugar también en relación con los animales para el sacrificio. No dice específicamente que de ahí salían, pero lo menciona el Mishnah Shekalim 7. Y si un animal que era para el altar o que estaba hecho para el altar se encontraba vagando de Jerusalén hasta Migdal Eder, ¿por qué se menciona este lugar? Porque era este lugar
lugar de Migdal Eder hacia Jerusalén, el camino o el tramo que tenían que recorrer estos animales para llegar al sacrificio. La misma literatura judía también menciona que en este lugar es donde el Mesías va a venir, y esto lo vamos a encontrar en el Targum Jonathan. Este es un comentario del capítulo de Génesis que estábamos leyendo anteriormente acerca de que Jacob extendió sus tiendas ahí, y Jacob procedió y extendió su tienda más allá de la torre de Eder o de Migdal Eder, de la torre del rebaño, el lugar de donde el rey Mesías va a ser revelado al final de los días. Acuérdense, estos comentarios judíos no pueden estar inventados para adaptarse a la historia de Jesús, porque ellos no creen en Jesús. Esto es lo más impresionante cuando encontramos comentarios así que apoyan la verdad de que Jesús es el Mesías, aunque obviamente ellos todavía no lo ven. En esta torre iba a ser revelado dónde iba a venir Jesús, y aquí lo vemos que no es una profecía, pero es un comentario que está apoyando Lucas cuando está diciendo que se le reveló a los pastores el nacimiento del Mesías. Jesús nació en la ciudad de Belén, pero estos pastores se cree que estaban en esta área de Migdal Eder, y a ellos les fue revelado porque ellos estaban capacitados para reconocer a un cordero digno, perfecto, sin mancha, sin ninguna enfermedad, y es por ello que ellos se alegran. Y cuando ellos van a Belén y encuentran a Jesús ahí, dice que ellos se llenaron de gran gozo porque ellos sabían reconocer a un cordero perfecto. Se fueron glorificando a Dios. Otra de las cosas impresionantes de este lugar, Migdal Eder, y que nos muestra también una sombra de la revelación del Señor Jesucristo, es lo que pasó en ese lugar antes de que nos dijeran que Jacob había extendido ahí sus tiendas. Génesis 35. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, pues también tendrás este hijo. El primer hijo que Raquel había tenido con Jacob era José, y este era el segundo hijo que ella iba a tener. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, y llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y aquí es el versículo que habíamos leído: y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. En este lugar Raquel tiene a Benjamín, pero dice que cuando ella murió, porque murió de parto, ella le llamó Ben-Oní. Ben-Oní quiere decir hijo de mi dolor. Ben quiere decir hijo, y Oní viene de la raíz Aben, que quiere decir pena, dolor, problemas, iniquidad. Y ella lo llama así porque dice que el alma se le salió y ella sentía que se estaba muriendo. Pero después viene Jacob y dice: no, él no se va a llamar así, se va a llamar Benjamín. Ben quiere decir hijo, y Yamín quiere decir derecha o diestra. Este lugar donde nació el hijo del dolor o el hijo de la angustia, viene el padre y le cambia el nombre a ser el hijo de la derecha. En Isaías 53, donde es una profecía que nos habla del Mesías, de este Mesías sufriente que va a venir a pagar por los pecados de todo el mundo, se le llama varón de dolores. Esta palabra Ishmachuvot no es la misma que Benoní, pero sí es un sinónimo de el varón de dolores que tuvo Raquel. Este varón de dolores y de la angustia es un sinónimo de la palabra que se utiliza en Isaías 53, donde vemos que el Señor Jesús es llamado varón de dolores. Repito, no es la misma palabra. Lo que quiero mostrar aquí es que en este mismo lugar donde Benjamín pasa a ser el hijo de aflicción y de dolor, a ser el hijo de la derecha, es en el mismo lugar donde el Mesías es revelado. Este varón que va a ser un varón de dolores, varón experimentado en quebranto, como nos dice Isaías 53, donde después viene el Padre y lo nombra el hijo de mi derecha. Nuestro Señor, después de haber pagado el precio por nuestras almas, resucitó, y dice la palabra del Señor que él está sentado a la diestra del Padre. El Padre viene y le da este otro nombre, esta transformación de un hijo de dolor a este hijo de la derecha. Y esto nos debe de llenar de esperanza y de gozo, que este Jesús cargó con todo nuestro dolor. Es el mismo que ahora está sentado a la diestra del Padre. Cada detalle que encontramos en la historia
historia del nacimiento de Jesús nos revela verdades hermosas y grandes que nos confirman que Jesús es quien dijo ser y que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer con nosotros. La fecha del nacimiento de Jesús es lo que menos importa. Les voy a dejar también el link de este video donde vimos la teoría que hay que Jesús nació en la fiesta de las trompetas. Hay otra teoría también que dicen que Jesús nació en la fiesta de tabernáculos. El hecho y que todos estamos seguros es que Jesús nació para poder llevar a cabo el plan de salvación. Él pasó de ser este varón de dolores a este precioso rey sentado a la diestra del Padre. Y Migdal Eder fue el lugar donde fue revelado que Jesús era el Cordero perfecto que iba a llevar los pecados de cada uno de nosotros. Esto es todo por el capítulo de hoy. Que Dios les bendiga. Nos vemos para la próxima.